Pese a que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró que la relación de México con Canadá es de las mejores en términos de amistad, comerciales y económicos, esta ha estado marcada por la competencia, especialmente por el acceso a los mercados en los Estados Unidos. ¿Realmente es así? Para hablar de frente sobre las relaciones entre México, Canadá y el TEMEC desde la visión canadiense, esta noche está con nosotros Jean-Dominique Hierachi, ministro consejero comercial. Quédese conmigo esta noche, el programa va a estar muy bueno. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Comenzamos. En fechas realmente muy recientes hubo una reunión entre México y los Estados Unidos en donde se esperaba que llegara el primer ministro de Canadá en Washington, D.C., cuando estuvieron reunidos el presidente Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y sin embargo se disculpó, dijo que no podía atender a esta reunión. ¿Qué fue realmente lo que pasó, ministro? Bueno, no puedo hablar por el primer ministro, pero en Canadá todavía, o en la fecha de esta firma o de esta reunión, siguen las reglas de cuarentena. Entonces, claro. Y un primer ministro canadiense es ciudadano, así que al regresar a Canadá tuviera que estar en cuarentena durante 14 días, que no es práctico para un primer ministro. Así es, efectivamente, y ante esta pandemia, pues nos cambia la dinámica de toda la nueva realidad que estamos viviendo a nivel mundial. Ahora bien, se menciona mucho sobre la amistad, la cercanía, la confianza, la buena fe entre ambos gobiernos, tanto de México como de Canadá, y sin embargo hay cierto nivel de competencia entre ambos países cuando hablamos de los Estados Unidos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la minería, ese es un tema muy importante, ¿no? Otro de los temas también muy importantes es todo lo que tiene que ver con el cultivo, ¿no? En donde hay una serie de visas que se otorgan a los mexicanos, para los agricultores que van durante cierta cantidad de tiempo a trabajar allá. Y sin embargo, se ha comentado, yo quiero que me diga si estamos en lo cierto o no, se ha comentado que no están los trabajadores precisamente en las mejores condiciones, que muchos de ellos se encuentran hacinados, que muchos de ellos son pues casi explotados, por decirlo de alguna manera, allá, y esto por supuesto pues ha preocupado a las autoridades mexicanas. Sí, pues no puedo hablar de lo que pasa en Estados Unidos, pero en Canadá un trabajador temporal tiene los mismos derechos que un trabajador canadiense. Entonces, creo que de lo que escuchamos son 25,000 trabajadores más o menos cada año que van a Canadá para la cosecha. Este año nos encontramos muy preocupados en particular en temporada de COVID con la pandemia, porque cómo podemos cuidar a los trabajadores en el campo es un gran reto, pero las reglas son muy precisas y tenemos que cuidarlos de la misma manera que cuidamos a nuestros propios trabajadores. ¿Qué garantías se le dan a los trabajadores mexicanos que van para allá? Bueno, el tipo de garantías porque en Canadá hay que decir que es un sistema legal, ¿no? Son trabajadores totalmente legal, tienen una visa, van a trabajar en el campo con los granjeros, por todos lados en Canadá. Y entonces tienen, como lo dije, tienen la misma garantía que cualquier trabajador canadiense. Tienen acceso a los servicios de salud, tienen acceso a los servicios si hay una controversia laboral, por ejemplo, tienen acceso a esos servicios, al sistema jurídico, y entonces son las mismas garantías que tienen los trabajadores canadienses.
Este tipo de visas de trabajo que se otorgan a los trabajadores del campo, ¿están contemplados en otros rubros independientemente de los campesinos? Por el momento, bueno, hay algunas conversaciones sobre el tema, pero más allá de eso, por el momento, no, el programa existe desde 40 años. Es un programa con México, el programa de trabajadores agrícolas temporales. Es un programa muy particular. En los Sí. últimos 40 años también hemos lanzado nuevos programas de migración para los trabajadores. Entonces, alguien que quiere trabajar a Canadá puede obtener una visa. Si encontró un trabajo en Canadá, un empleador, pueden poner su candidatura bajo el sistema de visa de trabajadores, que es sistema diferente. Entonces, sí hay maneras, pero hace 40 años no había nada. Entonces, desarrollaron un programa muy preciso para los trabajadores agrícolas. En lo que se refiere a la minería, ¿no hay algún tipo de cooperación entre ambos países, ministro? Pues justo antes de la toma de protesta, no, voy a regresar un poquito. Yo estoy en México desde hace 4 años, entonces, Sí. uh, uh, justo antes de la toma de protesta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, yo fui con la secretaría entonces designada Graciela Márquez a Canadá. Visitamos algunas minas, um, pusimos en la mesa como nuestro sistema, porque había mucho interés por parte del presidente López Obrador para entender bien cómo funciona nuestro sistema alrededor de las minas, ¿no? Que sea el medio ambiente, cuestiones de impuestos, y especialmente los permisos y las relaciones con los pueblos indígenas. Entonces, desde entonces hemos mantenido el contacto. Cada año tenemos una reunión se llama la Alianza México-Canadá. Y dentro de esta reunión existe un comité minero donde compartimos notas y siempre nuestro Ministerio de Recursos Naturales está en contacto con la Secretaría de Economía principalmente, pero también con las demás dependencias del gobierno. En México existen pues, muchos mexicanos que hacen sus inversiones en los Estados Unidos. Hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Cuáles son los requisitos que solicita Canadá para tener inversionistas mexicanos en su país? Pues eso es bastante fácil ser inversionista en Canadá. Y es una pregunta que parece bastante sencilla, pero la respuesta puede ser complicada porque depende, obviamente, del tipo de inversión. Cuando hablamos de inversión, si alguien quiere comprar una casa en Canadá, no hay mucho que hacer sino los trámites de compra. Un inversionista que, por ejemplo, quisiera abrir una planta para producir lo que sea en Canadá, tiene que cumplir con los requerimientos industriales. Entonces, si es una planta, digamos, de autopartes, la verdad, para incorporarse en Canadá toma algo como, no tengo los datos exactos, pero toma algo como 3 días y son 2 o 3 etapas para el trámite. Entonces, sumamente fácil. Después, si tiene que cumplir con algunos estándares, puede tomar un poquito más tiempo, pero más o menos el proceso de invertir en Canadá es de lo más fáciles en el mundo. Todas las encuestas lo demuestran. Así que ya tenemos inversión. Ahora, eso estamos hablando de inversionistas a gran escala, los grandes inversionistas, pero hablemos de los pequeños inversionistas, aquellos que de repente dicen, bueno, yo quiero irme a vivir a Canadá y quiero poner un negocio, qué sé yo, un restaurante, vamos. Creo que en ese caso es un poquito diferente en el sentido que usted habla en ese caso de un plan personal, casi de un plan de migración hacia acá. Correcto, sí. Antes de invertir. Entonces,
tiene el candidato tiene que pasar por el sistema de migración, de obtener una visa de trabajo, Exacto. normalmente un extranjero que migra a Canadá, después de trabajar 2 o 3 años, puede pedir la residencia permanente que nos lleva al estatus de inmigrante. Entonces, es un proceso más de migración que un proceso de inversión en ese caso. Y sin embargo, por ejemplo, en los Estados Unidos se puede obtener una visa de inversionista y vivir en el lugar que el inversionista desea, siempre y cuando se pueda hacer, digamos, una inversión en este momento ya de $1 millón y poderle dar trabajo a seis ciudadanos o 6 residentes de los Estados Unidos. Y ya con eso se obtiene esta visa inversionista y le permite a la persona vivir en este país. Sí, en Canadá tenemos programas un poquito similares, aunque casi no se usan, pero también tenemos programas para los innovadores. Entonces, no está en el lado de inversión, sino la cuestión de invertir en la propiedad intelectual, llevar, por ejemplo, un patente y tratar de desarrollarlo en Canadá, o algo de capital de riesgo. Pero la verdad es que la puerta principal de migración es la que es más usada aún en ese tipo de caso que me describe usted. Ahora bien, ¿qué le ofrece? Si usted tiene enfrente a una serie de mexicanos que quieren invertir, ¿qué les podría decir para que se lleven su dinero a Canadá? Pues otra vez depende de cada tipo de productos o de inversión o de plan, pero por lo general, Canadá es un país donde si hablamos con un mexicano, ¿no? A menudo hay una razón por la cual viene el mexicano a verme o a ver a mis colegas. Es un plan de expansión. Eso es. Entonces, en ese caso, siguen clientes, tratan de encontrar clientes, una cadena de valor. Si hablamos del sector automotriz, es la razón principal por la cual algunas empresas mexicanas tienen plantas o operaciones en Canadá. Sino en términos más generales, como lo mencioné, Canadá sale siempre en los 2 o 3 primeros países para invertir. En cuanto a la sencillez de hacer la inversión, en cuanto al Estado de Derecho, a la seguridad, a la casi ausencia de corrupción. Y entonces no quiero decir que es bastante fácil, porque al final el emprendedor tiene que desarrollar su negocio como lo haría en cualquier país, pero por lo general, lo más importante es que las reglas en Canadá son claras y siempre se siguen. Entonces, el Estado de Derecho es el punto principal. Hay un respeto al Estado de Derecho. Totalmente, sí, creo que cuando establecen la lista de los países que respeten más el Estado de Derecho, Canadá sale con los países del norte de Europa cada vez. Ministro, le quiero agradecer enormemente que haya estado conmigo esta noche en Frente a Frente y sobre todo que nos haya podido compartir todo esto que está relacionado desde luego con el TEMEC, que aunque tiene muchas cosas parecidas al Tratado de Libre Comercio anterior, pues ciertamente hay una serie de modificaciones en donde supuestamente se buscó poder de alguna manera apoyar a los trabajadores, apoyar a toda la gente que está metida en la industria para poder tener un mejor futuro todos los países involucrados, los 3 países involucrados. Le agradezco enormemente, de verdad. Un gran gusto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No se pierda nuestro próximo programa. México vive tiempos de cambio, tiempos de dar la cara, tiempos para hablar frente a frente. Muy buenas noches.